continuación damos paso a la última ponencia del día a cargo de la unidad de la subsede noreste del CIATEC. Doctor Octavio, ¿está por aquí conectado? Hola, buen día, Jesús. Sí, aquí estamos. Gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues me es un privilegio presentar a nuestra siguiente ponente, la doctora Yolanda Pica Granados, con su título de ponencia Brecha en la gestión de las sustancias químicas y de los criterios y control de la calidad del agua en México. La doctora Yolanda Pica actualmente es investigadora jubilada del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y es asesora del Programa Nacional de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del CONACYT. Además, funge también como asesora en el Grupo de Cooperación Interinstitucional formado por el propio CONACYT, por la Secretaría de Salud, la Semarnat y organizaciones sociales. Es bióloga egresada de la UNAM, con formación en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en temas relacionados al análisis químico de contaminantes y microbiología ambiental y sanitaria. En 1992 ingresó como investigadora al Instituto Mexicano del Petróleo y en 1995 se integró al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, creando el Laboratorio de Toxicología, el primero acreditado ante la EMA para pruebas biológicas de evaluación toxicológica desde 1997. La doctora ha sido líder en el desarrollo y adaptación de métodos biológicos para la evaluación de la toxicidad ambiental, incluyendo contaminantes emergentes y microplásticos. Estos desarrollos los ha transferido a diversos sectores e instruido en el manejo adecuado de los métodos toxicológicos en sistemas de gestión de la calidad, tanto laboratorios académicos privados y laboratorios de gobierno, tanto nacionales como internacionales, incluyendo El Salvador, los países del Cono Sur, y a través de la Organización Panamericana de la Salud en Perú. Es autora de 3 normas mexicanas para la determinación de la toxicidad ambiental actualmente vigentes. Colabora en comités de la Semarnat para la elaboración de normas oficiales mexicanas en materia de agua y guías técnicas. Autora de 3 libros, 12 capítulos de libros, 4 manuales técnicos, 52 publicaciones nacionales e internacionales, árbitro en revistas como Hidráulica, Hidrobiológica y Revista Internacional de Contaminación. Fue presidente y miembro fundador de la Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental y también CETAC Capítulo México, con quienes organizó 2 congresos internacionales para México. Y así podemos ir narrando toda su vasta trayectoria, pero bueno, ¿quién más que la doctora para que nos narre todas sus investigaciones y políticas en torno a aguas nacionales? Les recuerdo que tienen 2 opciones para hacer preguntas, las pueden escribir directamente en el chat o bien alzar su mano y les cedemos la palabra. Adelante, doctora Yolanda, el espacio es suyo. Miren, básicamente quiero compartirles esta presentación que, como bien comenta, básicamente lo que yo he venido haciendo no solo es el tema técnico, que son los desarrollos y evaluación de la contaminación ambiental a través de pruebas biológicas, en el entendido de lograr métodos de prueba que, además de servirnos para la investigación, nos sean de gran utilidad para la toma de decisiones. Aquí estoy vertiendo un poco la experiencia con menos carga técnica, pero sí quiero compartir con ustedes la gran problemática que existe en México en materia de sustancias químicas, evidentemente aquellas que tienen implicaciones de daño ambiental y a la salud. Y para ello, pues voy a tener que hablar un poco de todo el escenario, incluso internacional, que va condicionando a México a establecer o aceptar una serie de lineamientos que eventualmente están llevando a nuestro país a la situación ambiental y de salud que vivimos, sobre todo en las regiones donde las poblaciones con menores recursos son las más afectadas. Un poco
hablando de este contexto histórico que es fundamental para que comprendamos dónde estamos parados como país. Me voy a ir hasta la época de la posguerra, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente la propia guerra generó un gran trastoque del entorno ambiental. Y por otro lado, esto incentivó sobre todo a los países donde este estado de guerra se vivía, que son básicamente los países del norte del planeta, Europa, el bloque americano del norte, etcétera, sobre todo la guerra en parte europea. Al terminar esto, lo que se vino fue un proceso de potenciamiento tecnológico, porque tenían que recuperar el tiempo perdido y sobre todo también incrementar el crecimiento de la economía de los países. Esto evidentemente llevó a un excesivo desarrollo de la industrialización en muy diversos giros. Y esto a su vez provocó en el entorno ambiental graves problemas que eventualmente afectaban a la salud de los ciudadanos de muchos de estos países. Y esto empezó a generar muchos descontentos ambientales, sanitarios, protestas y muchos conflictos socioambientales en torno a este tema. Entonces, estos países empezaron a incidir en el desarrollo de investigación científica para discernir qué caramba estaba pasando y buscar alternativas. Y como esto sucedió de manera casi simultánea en todo este bloque de los países del norte, pues evidentemente llevó a un acercamiento entre todos ellos. Estas imágenes son algunos ejemplos de cómo estaba Canadá, Quebec en los años 70. Nosotros creemos que Quebec, bueno, en general Canadá es un país pues muy limpio, sin embargo tuvo sus serios problemas cuando inició la industrialización, ¿no? Se ve una imagen precisamente del río San Lorenzo con una carga de materia orgánica espantosa, mortandad de peces y realmente un serio deterioro. Hay hitos muy importantes. Ya desde tiempo atrás se veía venir una serie de movilizaciones del orden internacional jurídico, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprobó en 1948. Todo esto son movilizaciones o situaciones de ese orden que solo se dieron en los países del norte del planeta. Esta declaración enfocaba obviamente a tener pues un estado de vida adecuado para cualquier ser humano, agua potable, vivienda, educación, alimento y un entorno limpio. Pero a raíz de este deterioro tan severo que se vivió en la época de los 70s o antes de ello, surgió en 1972 algo que se conoce como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, el Medio Humano, que fue en Estocolmo. Y la idea de todo ello era establecer líneas claras para todos los países del cómo abordar la problemática y cómo empezar a mitigar los daños. Hacia 1992, pues esta iniciativa no bastó, porque entonces estas grandes economías empezaron a decir o a pensar que, bueno, si a ellos ya les estaba yendo bien, habían llegado a un control correcto de la contaminación producto de la industrialización, y evidentemente habían puesto reglas claras sobre las industrias sucias para evitar ese deterioro. Entonces, bueno, en apariencia fue una reacción humanitaria de querer compartir ese desarrollo con los países no tan favorecidos como fueron todos los países Centro, Sudamérica, México entre ellos y África. Y se creó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De ahí se deriva el PENUMA y este tipo de convenios internacionales, ¿no? Y al mismo tiempo, pues los bloques regionales de Europa y América del Norte toman una política conjunta de impulsar esto en los países más manifestaron. Sin embargo, en realidad, voy a hablar de las acciones, básicamente, que estos instrumentos fueron generando. Esa acción de 1948, lo que empezó a producirse fue una cohesión de 14 países y empezaron a generarse los primeros criterios de calidad del agua para la pesca bajo la dirección de lo que llamaron la Junta Consultiva Europea de Pesca Continental. Derivado de esta labor se obtuvieron ciertos criterios ambientales, sobre todo para conservación de la pesca. A mediados de los 60, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos generaron los primeros criterios de calidad del agua de uso múltiple, ¿no? Y finalmente en el 72, derivado precisamente de esta reunión que se dio básicamente en Río de Janeiro, se generaron todas las agencias internacionales de protección ambiental, pero también las agencias
de cada uno de los países. Y fue Estados Unidos quien dio el modelo de organización de país para que esto sucediera. Precisamente ustedes se dan cuenta, nuestra Secretaría del Ambiente se creó en ese entonces, ¿no? Y esta instancia quedó a cargo básicamente ya de manera formal de estos criterios específicos para la protección de la vida acuática y calidad del agua. Ahora bien, dentro de la conferencia de 1972, había ciertas líneas o vertientes a cumplir por aquellos países que se fueran sumando a esta iniciativa. Y quiero manejar y ir enfocando su vista hacia el objetivo de cada uno de los principios. Son muchas letras, no es el objetivo que las lean, solo se las pongo para que conozcan el principio tal cual. Ese principio 9 de esa conferencia a lo que va es todos los países que no se habían desarrollado, fomentar su desarrollo a través de la industrialización, a través de cantidades considerables de recursos tecnológica. ¿Qué quiere decir? Industrializar a los países en vías de desarrollo. El principio 21 decía que los estados eran soberanos para explotar sus propios recursos, mientras idealmente no produjeran un deterioro al ambiente, sobre todo en países fuera de su jurisdicción. Es decir, si yo contamino, puedo contaminar lo que me venga en gana, pero no debo trasladar la contaminación a países vecinos. Y entonces esto se le llama contención de la contaminación, derivado de lo cual se establecieron los tratados ambientales para el control de compuestos orgánicos persistentes, el convenio de Basilea, de Rotterdam, etc. Pero también en el principio 23 habla de que cada país puede, de acuerdo a sus condiciones económicas y de desarrollo, establecer sus propios criterios o lineamientos para la protección ambiental. ¿A qué nos llevó esto? Si México no tenía un desarrollo económico, evidentemente las normas y formas de dar seguimiento a ello nos llevaría a algo que es la lasitud reglamentaria. Es decir, un marco regulatorio acorde a la posibilidad que el país tenía, pero que no necesariamente era altamente exigente, toda vez que no existía en México en ese entonces y hasta ahora la capacidad para proteger y evitar realmente la contaminación del escenario ambiental. Entonces, en 1972, como les digo, se formó esta Agencia de Protección Ambiental que empezó a trabajar en los criterios. Para ello, la EPA desarrolló unos requisitos mínimos y a lo que quiero llegar con todo esto es explicarles de dónde vienen esos criterios que nosotros vemos en las normas oficiales mexicanas. Vemos una serie de parámetros con una serie de numeritos que son el límite máximo permisible, pero en realidad yo creo que a veces ni los propios directivos de las instituciones conocen el origen de esto. Entonces, esa es una donde se expresa cómo es que sucedió esto. Entonces, básicamente los primeros criterios de calidad fueron dureza, pH y temperatura. ¿Y cómo es que sucedió esto? Pues con pruebas biológicas. O sea, todos los criterios se fueron construyendo a base de prueba y error, con organismos de prueba, con diversidad de organismos, con peces, con invertebrados, etc. El primer criterio, que fue el que se creó por la Comisión Asesora Europea en los años del 64, estaban considerando básicamente los sólidos suspendidos. Entonces, en esta imagen se trabajó con peces y de acuerdo a la cantidad de partículas se definió el punto intermedio donde el desempeño del organismo biológicamente era de moderado, bueno, adecuado. Y a partir de cuando teníamos efectos moderados o efectos graves, se establecía un valor. De ahí surgió ese valor criterio para sólidos suspendidos. Para la temperatura igual, para el pH igual, se maneja una serie de intervalos de pH y se vieron cómo los peces se afectaban o no. Y derivado de esto se encontró el punto donde el pez tenía buena reproducción y desempeño y entonces se obtuvieron ciertos intervalos de grado de protección, que son estos que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces se observa que realmente un intervalo en 6 y 9.5 es óptimo para el desarrollo de pez. Lo mismo se hizo en el caso de la temperatura. Aquí enfocado sobre todo a la conservación de la reproducción. Y bueno, este es un esquema tomado directamente del documento, por eso no es muy claro y está un poco deformado. Bueno, finalmente a lo que voy, no solo se quedó en los parámetros, sino también se avanzó en los daños de sustancias específicas y para ello se establecieron
elementos o herramientas toxicológicas para la determinación de estos ámbitos o de aceptación de no efecto, principalmente, ¿no? Entonces, de ahí se derivó la primera regulación donde se incluía el criterio de toxicidad aguda. Pero ya desde ese tiempo, la EPA y en otras organizaciones precisamente de control ambiental, también ya existía la regulación secundaria en materia del criterio de cronicidad. Entonces, a lo que voy con todo esto es que en realidad todos nuestros criterios que tenemos en las normas, en su origen muy, muy antiguo, surgieron de pruebas biológicas, no de otra manera, porque no hay forma de saber si una sustancia es peligrosa sino a través de la respuesta biológica. La relevancia de estas herramientas pues, tiene que ver con su capacidad de detectar la toxicidad, ¿no? Que es una propiedad de una sustancia en generar daños o efectos adversos en organismos, por lo que la respuesta biológica es la única manera en que nosotros podemos evidenciar el daño o la respuesta tóxica. Evidentemente, en mezclas, como las tenemos en muchas de las descargas que hay en nuestro país y en general en muchas de las emisiones, pues son mezclas, no son compuestos puros, no son compuestos que van solitos, ¿no? Entonces, entre ellas se pueden dar efectos antagónicos, es decir, que se inhiben mutuamente las sustancias al mezclarse. También que se suman los efectos individuales, pero lo más peligroso y lo que finalmente suele suceder con frecuencia son los efectos sinérgicos, que es a la suma de una sustancia que en apariencia no es tóxica con otra que tampoco lo es. En mezclas simplemente podemos tener como resultante un efecto potenciado o un efecto positivo del daño biológico, ¿no? Evidentemente, todo esto solo será verificable a través del análisis de pruebas biológicas llamados análisis de pruebas toxicológicas. Entonces, aquí se explica con este esquema el digamos, el bloqueo que se hace la una con la otra, de tal manera que estamos hablando de descargas. Si una descarga viene con carga contaminante y la otra no, pues afortunadamente esta mezcla puede inhibir el efecto de la que es dañina. La que es aditiva, pues se van a sumar los efectos de las dos, y la sinérgica es cuando nosotros calificamos o clasificamos una descarga como no dañina de acuerdo a ciertos criterios. No sabemos realmente lo que está pasando en el medio y puede suceder que aunque las normas y regulación vaya sobre el control de la descarga, en el medio se generen mezclas nada adecuadas y dañinas al ambiente, ¿no? Entonces, es precisamente lo que se dice abajo. Y es también aumentar o disminuir su potencial tóxico puede suceder. Hay múltiples sustancias, por lo tanto, hay daños múltiples inespecíficos y las sustancias inocuas o de toxicidad baja pueden potenciarla, ¿no? Y como les decía, regreso al tema de cómo nuestra normatividad y en general la regulación está enfocada a los valores criterios sustancia tras sustancia, porque así fueron creadas en su origen e incluso son estas las herramientas que se usan en el análisis de riesgo para determinar el potencial de riesgo de algo al ser expuesto, ¿no? Y desafortunadamente esta es, digamos, la herramienta y la estrategia para que nosotros podamos llegar a hacer una definición del riesgo de una sustancia y poder establecer lineamientos en México para su prohibición o su continuidad en uso. A todas luces, desde la visión toxicológica y más, sobre todo en un país como México, que tiene una carga contaminante de mezclas infinitas de sustancias, esto puede verse con mucho detenimiento y no ser necesariamente lo adecuado. Entonces, y aquí pongo un ejemplo, la sinergia, por ejemplo, entre dos fármacos antidepresivos, que es común encontrarlos en las aguas, y son solo dos. En el esquema, en la parte de abajo, bueno, en la medida en que el valor es más grande, quiere decir que en realidad es menos dañina o menos tóxica una sustancia. Y si el valor es chiquito, quiere decir que es muchísimo más dañina ¿no? Entonces, en las primeras dos columnas dice fluoxetina y sertralina y ahí ven unos valores de la fluoxetina. Y en la otra, que está ligeramente teñida de rojo, dice mezcla. Cuando se mezclan ambas, la fluoxetina potencia su toxicidad, prácticamente se duplica su toxicidad, mientras que la sertralina permanece igual. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que la sertralina induce sinergia con el daño que la fluoxetina puede hacer en los organismos de prueba. Este es solo un ejemplo.
Entonces, por otro lado, también otra cosa que nos dan las pruebas toxicológicas es la determinación de la disponibilidad. Si una sustancia química no está disponible y se es dañina, entonces no va a haber efectos dañinos o efectos de deterioro en ningún de los criterios que usemos o ninguna de las cosas que queramos medir para dar seguimiento al daño, ¿no? En la medida en que hay disponibilidad, evidentemente vamos a tener efectos sobre las especies. Y pongo como ejemplo metales de la industria minera. Los metales, en términos de su química, generalmente están complejados con moléculas de azufre. De esta forma, la disponibilidad de metales es prácticamente nula. Sucede que hasta que no cambias la condición de óxido de reducción de esta mezcla, es que los metales pueden liberarse. Y los metales libres en su forma iónica es la forma en que son tóxicos, ¿no? Entonces, también en la medida en que esto pasa, podemos tener químicamente hablando un contenido elevado de un metal específico, pero cuando hacemos la prueba toxicológica pareciera que no hay nada. Es por este motivo. Entonces, las pruebas biológicas son un complemento y muy importante del conocimiento química de una muestra. Y muchas veces la carga química de una muestra es tan amplia que no hay estrategia tecnológica para poder hacer determinación de todo lo que se tiene. Y es ahí donde la herramienta toxicológica basada en pruebas biológicas es una herramienta fundamental. Aquí estoy hablando de disponibilidad, es solo un ejemplo así con monitos que se mueven. Entonces, es básicamente hablando de un organismo de prueba, si la forma en que las sustancias o la estrategia que tiene el organismo biológicamente hablando de que las sustancias entren, digamos, por la pared celular, pues solamente entrarán aquellas que pueden ser absorbidas a través de las características de esta membrana, ¿no? Y eso hablará de que si bien hay sustancias químicas dañinas afuera, no necesariamente todas están disponibles al organismo en los peces. Ahora bien, derivado de toda esta acción internacional en materia de poder promover estrategias para abordar seguir con la industrialización, pero mitigar los daños a través de un control adecuado de todo esto, de la disposición, del tipo de sustancias, etcétera, establecieron una serie maravillosa de lineamientos. Construyeron instituciones, hicieron bancos de información, etcétera. Pero ¿qué pasó realmente en los países desarrollados? Que fuimos los que nos tuvimos que sumar a ese movimiento internacionalizado. Pues lo que pasó básicamente es que precisamente, dado que se alientó la industrialización de los países en ese momento en vías de desarrollo, ahora somos de economías emergentes, pues se trasladó a países como los nuestros toda la industria sucia, porque fue una de las estrategias que ellos tuvieron, eliminar de sus campos aquellas industrias que no podían por nada del mundo, dada la tecnología, mejorar. Entonces decidieron que era factible a los países a generar economía. Como la gente no se había enfermado de cáncer, pues si hay menos incidencia de cáncer, entonces podemos mandarlo para allá. Y básicamente los bajos niveles ya que existían bajos niveles de contaminación en esos países. Entonces, fue algo que este movimiento generó como iniciativa. Pero bueno, ellos que podían querer lo que quisieran, pero los países decidían si aceptaban o no este proceso, ¿no? Sin embargo, en México, también amarrado de esto, se empezaron a generar los tratados comerciales. Hablamos del Tratado de 1993, que se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entre ellos, Salinas señaló que evidentemente México no iba a aceptar absolutamente nada que irrumpiera en lo que estaba establecido en su Constitución. Decíamos, pues qué bien, porque como estaba la Constitución nos protegía. Pero lo que no contábamos es que en ese inter se hicieron la modificación de casi 30 leyes, 47 reglamentos y artículos constitucionales. Sobre todo todos aquellos que tocaban temas ambientales, control de sustancias químicas y la relación gubernamental con las empresas privadas y sobre todo con aquellas transnacionales de la inversión extranjera. Entonces, efectivamente, todo quedó dentro de la Constitución, pero una Constitución debilitada, un país desfragmentado en sus instituciones y además con una lasitud en materia reglamentaria donde todo podía caber. ¿Y todo para qué? Pues para firmar más tratados comerciales como son los que hasta actualmente tenemos, porque no solo es el tratado comercial con América del Norte, que ahora se llama de otra manera, sino además se firmaron 14 tratados más
con muchísimos países que tienen el mismo modelo de tratado que en su momento el Telecán, y básicamente con países de Europa, Asia y obviamente Latinoamérica. Todo esto debería del comercio. ¿Qué pasó con esto? Bueno, que a México entraron más de 20 ramas y subramas y una dominancia sobre todo de empresas transnacionales que en definitiva erradicaron de nuestro país a la industria mexicana. Fueron sustituidas aberrantemente. Y dentro de ese ínter, como todas estas ramas requieren una gran cantidad de sustancias químicas o materias primas, bueno, pues fue la comercialización indiscriminada de todas estas sustancias, sin control y muchas de ellas peligrosas. ¿Y por qué lo digo? Miren, básicamente la comercialización de estas sustancias curiosamente se realiza entre los propios países con los que se tienen convenios comerciales. Todas estas sustancias se producen en el extranjero, son materias primas que no las venden en los productos de consumo, pero también que se comercializan como productos o sustancias puras. Y básicamente son estos los países que más nos venden, Estados Unidos entre ellos. ¿De qué nos ha llevado? Pues básicamente todo este manejo, tanto de los gobiernos como de la parte internacional, nos ha llevado a estándares ambientales muy laxos, que son diferentes a los que tienen en los países del norte. Evidentemente, la migración de la industria altamente contaminante y con procesos obsoletos del país, procesos que ahora ya los tienen también en Europa, procesos más limpios, pero que no se han heredado a la industria que está sentada en nuestro país. Y por lo tanto también un incremento en el empobrecimiento por el deterioro ambiental, un incremento en la enfermedad de los mexicanos y básicamente, digamos, un desconocimiento, una ruptura entre la comunicación de los pueblos con el Estado, donde no hay forma de hacerse escuchar sobre los problemas que las personas viven día a día producto de la contaminación. Parte precisamente de toda esa transformación jurídica se enfocó a la defragmentación de la estructura institucional. Antes la Secretaría de Salud y la Secretaría del Ambiente eran una sola. Era la Secretaría de Salud que tenía una área de salud ambiental. Entonces ellos se dedicaban a dar el seguimiento también del ambiente y la salud. Al dividirlas, de alguna suerte se finca también la idea de que la salud tiene que ver con lo que el ciudadano común come, se alimenta o básicamente bebe, su responsabilidad. Y por otro lado, desde el punto de vista ambiental, se finca una idea de la ecología, donde la ecología no tiene nada que ver con un proceso que puede dañar a la salud. Es una separación del conceptual de la manera en que obrarían y operarían las instituciones. Esto enmarcado, hablamos de la Semarnat, ya como un ente que pueda controlar o manejar el tema de daño por contaminación, pues sí, podría hacerlo. Sin embargo, sus funcionarios están restrictos presupuestariamente para poder tomar las acciones. Hay poco personal y básicamente están viviendo dentro de un marco regulatorio permisivo que con mucha dificultad se ha podido modificar. Evidentemente, esto lleva a la impunidad para el contaminador y la legalización de una forma u otra de la contaminación tóxica. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar que lo limpio no va a ser necesariamente igual a la salud y a la conservación. De acuerdo a una normatividad laxa, lo limpio se convierte en aquello que es operable desde los intereses económicos. ¿Por qué digo todo esto? Miren, este es un diagrama que sale precisamente de los trabajos que ha hecho el INEC en materia de sustancias químicas, que lo ha venido abordando a punta del deseo de un investigador, de Ania Mendoza, porque en realidad no hay la política para abordar este tema en México. En el mundo hay una gran cantidad de sustancias químicas. Y básicamente a nivel internacional hay alrededor de 400,000 reguladas para los mercados internacionales. Pero en México, el número de 2.199 sustancias reguladas es insignificante. Y en México solo hemos logrado, a través de sacar de la información que está al alcance, un número de 13.016 sustancias, que es la que supuestamente parece entrar a México. Puede ser mucho mayor esto, porque no hay, digamos, una estructura de país o un procedimiento mediante el cual podamos estar seguros de todo lo que entra y cuánto hay en circulación en la industria mexicana. En fin, solo 2.199 de un universo de 3.016 calculado para México
tiene algún tipo de regulación en México. No se sabe la cantidad, no se sabe dónde están, en el aire, en el agua, en el suelo. ¿Por qué? Porque no monitoreamos todo. También nuestras normas tienen criterios muy específicos sobre ciertas sustancias y generalmente sobre sustancias que son de interés internacional para evitar dañar el ambiente de otros países. También que sabemos en respecto a esto, que habiendo tantas sustancias, de acuerdo solamente a lo poco que ha podido hacer el INEC, en el alcance de sus posibilidades, se ha observado que 57 de esas sustancias, de estas materias primas que entran a México, se consideran de control prioritario para la clasificación de Canadá. Y 172 son de alta preocupación, o sea, altamente peligrosas por el registro europeo. Y en México ninguna de ellas tiene restricción. Entran y se utilizan en la industria como si nada. Lo mismo sucede con plaguicidas. En regla ingresan alrededor de 200 principios activos, de los cuales más del 60% está categorizado por la Organización Mundial de la Salud como de alta peligrosidad. Sin embargo, en México se ingresan, se usan, se consumen ambiente todo el tiempo, en nuestra casa, en nuestro jardín, en nuestros alimentos y en la atmósfera que respiramos todos los mexicanos. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos una regulación hecha a la medida? Una regulación hecha a la medida del ingreso de la industria sucia, ¿no? De fomentar en México pues, la entrada internacional de dinero, pero que finalmente se queda en las propias transnacionales, ¿no? Se genera una especie de miopía. Una miopía porque tenemos una regulación hecha para no ver que se está contaminando, para no ver que hay sustancias peligrosas. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues o sea, básicamente a favorecer y lleva a conclusiones de atender los intereses económicos, pero al mismo tiempo inhabilita a la sociedad de poder actuar y exigir que se atienda. ¿Por qué? Porque se incumple la norma. Y esto nos ha llevado casi 27 años desde la vigencia en su momento del Telecán de 1993. Fue hasta el 2021 en que básicamente el Telecán se revisó y se convirtió en el nuevo tratado, donde hubo una ventana de oportunidad. Y entonces fue cuando finalmente una norma, la 001, que aborda el tema de las descargas municipales y también industriales en México, después de tener una serie de revisiones desde el año 2008, que se había quedado en la mesa de los secretarios del ambiente, ya firmada por los comités, pero que el secretario no quiso darle para adelante en dos administraciones, fue hasta el año 2021 en que la norma finalmente se comenzó a abordar en algo que llaman fast track, que es sin hacer ya las reuniones de comité, demanda básicamente para su aprobación y eventual publicación. Pues es más reciente. Pero aquí estamos viendo básicamente que la norma anterior pues solo tenía parámetros físico-químicos, metales y bacterias fecales, laxa e insuficiente. ¿Por qué? Porque si lo analizan ustedes como químicos, porque hay muchos químicos entre ustedes, se darán cuenta que no había un solo parámetro con el cual poder detectar que hubiera una carga tóxica peligrosa, sobre todo la fracción orgánica. Fueron 27 años de permisibilidad. Y esta es la norma viejita, no se ve nada, y qué bueno que no se ve nada, porque realmente desde el punto de vista de la contaminación química tóxica, ninguno de estos parámetros nos sirvió para absolutamente nada, ¿no? Nada más los metales, etc. Bueno, y aquí es un ejemplo. Teniendo una industria, una descarga de una industria, una petroquímica, pues no hay ningún puntito rojo en la gráfica, todos son azulitos, como si pasaran los máximos permisibles de todos los parámetros que están arriba. Pero un toxicólogo, con el ojo de un toxicólogo, podemos darnos cuenta que eso no estaba para nada bien. Y cuando uno introduce el uso de estas herramientas de evaluación toxicológica, que también a través de mi trabajo en el IMTA se ajustaron protocolos, se hicieron calibraciones con otros países, pero también se transfirió a muchas instituciones en México y se calibró con ellos, hasta lograr una publicación de libros y finalmente la publicación de normas ya con un protocolo muy refinado, parte del trabajo técnico que llevé a cabo. Pues resulta que teníamos alrededor, para alguna de las especies, que es la que está en azul, que es una bacteria, Vibrio fischeri,
Teníamos en valor promedio 98, algo que le llamamos unidades de toxicidad. Y para Daphnia 19. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque los animales son sensibles a diferentes cosas, a diferentes sustancias y reaccionan distinto ante las mezclas. Pero sea como sea, por ejemplo, un valor de 4, que mayor a 4, de acuerdo a los trabajos hechos en Brasil y también por la EPA, se puede considerar que una descarga es extremadamente tóxica. Esto es un promedio, ¿no? Entonces, cuando hacemos también el análisis químico para detectar qué cosas podíamos primero detectar de acuerdo a la instrumentación que teníamos, quizás había mucho más, pero encontramos las sustancias como el fenol nitrobenceno y 2,4-dinitrofenol, pues sustancias que son altamente tóxicas y más en las concentraciones encontradas, ¿no? Entonces, mientras una descarga parece ser inocua, pues resulta que no lo es. Claramente la miopía era evidente. ¿Y a qué nos ha llevado con todo esto? Yo no puedo decir en realidad que el aumento de la tendencia a enfermedades crónicas, como es el cáncer, pero sobre todo como la enfermedad renal crónica, tenga que ver solamente con la contaminación ambiental. No lo puedo decir porque no hay un solo estudio en México que pueda demostrar esa asociación. Y no la puede demostrar porque en México tenemos mezclas de cientos de sustancias químicas y no hay una posibilidad de generar una relación, una sustancia con un efecto establecido. Pero lo que sí se ve es que sobre todo en las sustancias como Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, el Estado de México y no se diga en Tlaxcala, los incrementos de la enfermedad crónica han venido en aumento a lo largo de los años. No estamos diciendo que es una relación directa y probada, pero curiosamente hay una tendencia muy marcada, sobre todo en los estados de México, donde hay industrialización. En análisis de alguna suerte, pues a mí se me ocurrió hacer un barrido cromatográfico y tratar de detectar lo que se pudiera detectar a través de estos barridos. Nos dimos cuenta de que por lo menos para algunos lugares, como fue el lago de Chapala y la presa Santa Rosa, para una tenemos 1090 sustancias químicas en el río que eran compuestos semivolátiles y volátiles, algunos altamente tóxicos y están enmarcados a nivel grupal, ¿no? Productos fenólicos, sustancias neurotóxicas, cancerígenos y disruptores hormonales. Pero también, de acuerdo a otro trabajo de la doctora Gaby Domínguez, al mismo tiempo hice este trabajo en el río Santiago, ¿no? Y bueno, él observó, curiosamente fue en el mismo año, por ello ni nos conocíamos. Encontró una gran mortalidad por diarreas y gastroenteritis infecciosa, pero también insuficiencia renal crónica de las vías respiratorias, tumores malignos, sistema digestivo, leucemia, linfoide, cáncer de mama y bueno, con medias estatales más elevadas. Otra demostración es un poco los trabajos que se hicieron derivados de este periodo en que operó la RENAMECA, que creo que ahorita está volviendo a operar. Esta es la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua de la CONAGUA. Ahí con un círculo en medio, no sé si lo alcanzan a ver, se ven muchísimos puntitos rojos. Y aquí ya, después de la transferencia, la propia CONAGUA comenzó a aplicar el parámetro de toxicidad dentro de sus evaluaciones ambientales. ¿Qué se observa? Que todo lo que es la región del eje neovolcánico, pues está saturada de puntos rojos, ¿no? Toxicidades mayores a 5 unidades de toxicidad, de acuerdo a la prueba realizada solo con la bacteria Vibrio fischeri. Todo el eje neovolcánico, lo cual coincide en perfecto con el área más industrializada de nuestro país. Y este es otro ejemplo, básicamente en el río Lerma. Abajo se ven como bandas moradas y rojas. En las bandas rojas es donde la toxicidad es mucho más alta y las bandas moradas es donde la toxicidad es más baja. Hay muchas bandas porque estamos hablando de monitoreo a lo largo de 5 años o 6 años, ¿no? Entonces se observa cómo en la región de Michoacán y el naranja hasta el rojo, porque definen realmente áreas de aporte de cargas contaminantes tóxicas. En otros estados, en otros trabajos que se hicieron y en general se ha demostrado que tenemos más de 1.200 compuestos semivolátiles no convencionales, es decir, que no están en ninguno de los instrumentos de control de sustancias químicas y están acumulados en una serie de grupos funcionales, ¿no? Hay también cafeínas, fármacos, acrilamida, acrilonitrilo, conservadores de alimentos, aditivos de todo tipo. Algunas de ellas son de riesgo y están prohibidas también por el registro europeo. Y aquí pongo algún ejemplo.
En un trabajo en el río Patlaco, precisamente se detectaron a través de estos barridos precursores esteroidales. Estos que tienen bolita roja son sustancias que están controladas por su riesgo y su toxicidad en Europa, ¿no? Sin embargo, en esta barranca, realmente no hay un tratamiento del agua, es el agua cruda. Eso quiere decir que está en uso en los productos de consumo que empleamos para cualquier actividad en nuestra casa, ¿no? Entonces hay ftalatos, aditivos de alimentos y muchos más. Ahora bien, la nueva norma 001 se alcanzó después de muchos años de gestión y de 2 pasitos para adelante y 5 para atrás. Insistir en el tema y generar muchísimas informaciones demostrando que las normas vigentes eran miopes, inadecuadas y para nada protectivas. Una y otra vez este tipo de informe se le había hecho llegar a la Conagua y bueno, de alguna suerte se tenía muy buena comunicación, pues, siendo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pues nos hacíamos escuchar. Pero a pesar de eso, es muy complejo hacer un cambio a nivel regulatorio y más de una norma que afecta a los intereses de la industria. En esta nueva norma se incluyeron nuevos parámetros. Evidentemente, las pruebas de toxicidad ¿Por qué se incluyó toxicidad si ninguna reglamentación internacional existe? Bueno, pues porque es muy sencillo. En la reglamentación internacional de países del norte, los más industrializados, ellos de origen no permiten que la industria maneje sustancias que tengan toxicidad residual severa o que pueda dañar al ambiente. Por lo tanto, tiene una regulación prohibisiva de selección de sustancias para la producción, cosa que en México no tiene. Entonces, una forma de cerrar el cuello de botella fue poner la evaluación de toxicidad aguda en esa norma. ¿Por qué? Y ahorita van a ver para qué. Entonces, básicamente la toxicidad es este elemento que va a contribuir o puede llegar a contribuir en cierta forma la exposición ambiental y humana a sustancias tóxicas. Sin embargo, esto no es suficiente, ¿no? Solamente es una gran ayuda, un gran logro, pero para nada basta. En el agua subterránea pasa exactamente lo mismo. Sabemos bien que el arsénico, esta es una imagen del arsénico también tomada de la red de monitoreo de calidad del agua, igualmente está inmerso en las aguas profundas de todo el eje neovolcánico y de otros lugares más. Y aquí también, en ese espacio en que se abrió el tratado, en que, digamos, se cerró un poquito ese tratado de libre comercio con América del Norte y se hizo el nuevo, se pasó así entre la puertita también esta norma, no solo la 001, sino también la aprobación de la actualización de la 127, que había esperado también por años el ser realmente publicada y operar como tal. Aquí hay muchos parámetros más nuevos, que obviamente son mucho más protectivos, pero evidentemente todo esto implica dinero más que nada para los organismos operadores, porque el tema del abastecimiento de agua potable sí forma parte de las responsabilidades del Estado mexicano a través de sus estados y municipios, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución. Entonces, esto implica dinero y recursos, pero a pesar de ello, qué bien que hubo un cambio, 28 años esperando un cambio, pero a pesar de ello, no va a bastar. Ahí va. ¿Y por qué no basta? Pues porque los efectos adversos, sobre todo de mezclas y de esa complejidad de sustancias que tenemos en México, puede ser de muy diverso origen. La evaluación toxicológica, si se dan cuenta, está encaminada básicamente a una forma de respuesta. Vibrio, de alguna manera, lo que nos dice es que hay un proceso, una sustancia que inhibe su respiración y por eso reduce la luminosidad, porque ese es el principio de esa técnica. Pero podemos encontrar sustancias que no sean vistas por la bacteria, pero que sí sean capaces de generar teratogenicidad u otro tipo de efectos crónicos, incluyendo la bioacumulación y desórdenes reproductivos. Entonces, eso es un tema. El otro es los criterios de calidad del agua. Aplica en parámetros generales, o sea, no sé, sólidos, suspendidos, en fin. Pero en materia de sustancias químicas, en realidad hasta el momento solo teníamos la toxicidad, porque ni siquiera la demanda química de oxígeno existía en nuestro marco regulatorio. Y por otro lado, básicamente, de haber algo, pues se refiere a sustancias químicas puras, como la que está en los convenios de Estocolmo. Pero si bien en México todo está en mezcla, entonces, ¿cómo podemos estimar realmente el riesgo? Y obviamente esto ocurre de manera frecuente. Y aquí es un ejemplo simplemente de algún trabajo que se hizo
Porque, por ejemplo, el Temefos, que es un plaguicida que se usa rutinariamente en estados como donde yo vivo, en Morelos, para el control del mosquito, que además ya es resistente a este producto, pues se observa que con concentraciones muy por debajo de lo que está establecido como criterio máximo de uso, tenemos teratogenicidad en peces. Y Daño Reyo es un modelo que es no solo excelente para el monitoreo ambiental, sino en buena medida representa mucho de los procesos que el ser humano puede padecer. Hay una congruencia muy fuerte entre lo que podemos observar con esta prueba y con lo que al ser humano le puede ocurrir. ¿Qué busca entonces esta nueva norma 001? Me voy a referir ahorita a esta norma solamente. Pues no busca en realidad lo que muchos industriales se quejaban, tu culpa si yo despido a la gente y cierro la empresa. Y la misma situación vive en los municipios, porque ellos tienen que financiar un cambio en el tratamiento. Obviamente esto es mucho dinero y no fue el objetivo de la norma meter en complicaciones financieras a ninguna entidad. La verdad es que lo que se pretende, por un lado, es que la industria mejore sus procesos con materias primas más inocuas y evidentemente que sean de menor riesgo a la salud y con mucha menos residualidad, para tener un ciclo positivo de sustentabilidad. Sin embargo, esto no se puede llegar tampoco por sí solo. Hay que construir también todo un sistema donde se fortalezcan las capacidades de las instituciones que tienen algo que ver con las sustancias tóxicas o con las sustancias químicas. Y sobre todo, establecer una manera de comunicación entre ellas y fomentar el fortalecimiento de la capacidad analítica del país. ¿Ambas normas involucran acciones de saneamiento? Sí. Y ya dijimos, son muy costosas. Y básicamente incluye básicamente el manejo, el control de las sustancias químicas tendría que involucrar el manejo sanitario del agua potable, de las aguas residuales, de los residuos y también de los alimentos, porque tampoco hay plaguicidas en productos de consumo en México. Solo existe un control de los productos de consumo que se van a la exportación. Para los mexicanos, lo que sé está bien y nos tragamos quién sabe cuántas mezclas de plaguicidas en cada manzana que nos comemos, ¿no? Evidentemente, estas normas sí involucran el saneamiento, pero como están a cargo precisamente estados y municipios que no tienen dinero, pues tampoco es un camino del todo. Estas normas son útiles, claro que sí, pero México tiene que entrar en un proceso de una transformación más profunda para verdaderamente lograr una cohesión integral de los avances. ¿Por qué? Pues porque los municipios y los estados tienen una insuficiencia presupuestaria imposible. En muchos estados no cubren ni el 10% del costo por metro cúbico y el incremento de las tarifas no se ha movido desde hace más de 20 años. Entonces, los municipios, en el modelo actual de coordinación entre el Estado y los municipios, es imposible poder tener una suficiencia financiera para abordar un cambio en el tratamiento para remover tantas sustancias químicas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Pues básicamente sabemos que se carece de una política única para la prevención de la contaminación y manejo de las sustancias químicas. Por otro lado, de serlo, la carga de la prueba, de acuerdo a cómo está nuestro marco regulatorio, recae en la autoridad. Y eso no es posible. Eso no pasa en ningún país del mundo, sobre todo en los países del norte. Evidentemente también una falta de transparencia por parte de la industria, donde no afloja pero nadita en relación a la información de las sustancias y materias primas que maneja. Aun cuando en México hay algo que le llamamos Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, que es el RETSE, el RETSE está restricto a solo 200 sustancias y ellos básicamente ellos reportan materias primas que usan y que están en la lista de la norma 165. Pero en los hechos puede haber muchísimas más materias primas que no se ven en la obligación de reportar. Y está restricto a una serie de parámetros, o sea, no entraron dentro de los criterios de selección de sustancias, por ejemplo, aquellos que tienen por propiedad generar disrupción endocrina o daños reproductivos. Están incluidas las que son tóxicas, mutagénicas, teratogénicas, ¿vale? Y además en combinaciones, ¿no? O sea, si es tóxica, pero es más tiene una toxicidad elevada, ¿no? Si es poquito tóxica, no. Pero ¿qué pasa si se está hecha de alguna manera para que no todas las sustancias que sabemos que son peligrosas puedan ser integradas? Y eso se tiene que modificar.
Evidentemente, la complejidad normativa es una herramienta. Y básicamente, pues esto también, como les decía, limita a que las instituciones puedan atender de forma correcta. Entonces, considerando que la problemática de la contaminación, vamos a hablar del agua, deriva de la falta de un eje de acción intersectorial entre salud y ambiente, que es algo fundamental, bueno, pues entonces la idea es reconstruirlo de alguna manera para evitar el ingreso a México de aquellas que están prohibidas en otros países, homologarnos un poco con el control internacional de sustancias, evidentemente obligar a la mejora continua de la industria, no solo en sus materias primas, sino de que incorporen los mejores procesos que a nivel internacional están disponibles. Bien, ¿qué deficiencias tiene nuestro marco regulatorio vigente? Bueno, básicamente que tiene un enfoque parcial. Se trata separadamente de la protección de la salud laboral, alimentaria y del ambiente, y al mismo tiempo se atiende de manera fragmentada el aire, el agua y el suelo, ¿no? Hay una falta enorme de información de las sustancias químicas que existen en el medio ambiente y por lo tanto que inciden en la salud humana. En los hechos no monitoreamos, como dije, todo lo que hay, todo lo que podemos porque tenemos cierta infraestructura y por otro lado las normas son todavía más acotadas. Y el modelo de evaluación del riesgo complejo del riesgo es complejo e inadecuado. Ya expliqué que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, obviamente tienes que saber una sustancia, cuáles son sus niveles seguros, qué implicaciones tiene, qué indicadores desencadena de daño, etcétera, y establecer con base a la concentración factores de riesgo, ya sea para la ingesta o para la exposición, ¿sí? Sin embargo, reitero, esto no aplica para mezclas tan complejas como las que tenemos en México, que estamos hablando de cientos de sustancias, como ya lo vieron a lo largo de la presentación. ¿Qué es lo que pasa? Pues necesitamos reajustar o readecuar nuestro marco jurídico, ¿no? Es conveniente, evidentemente, que México se apegue a la iniciativa global de la Asamblea Mundial de la Salud para fomentar realmente la gestión adecuada de las sustancias químicas. O sea, hay que construir en México una estructura de país con una dependencia claramente definida que se encargue precisamente de hacer el registro, de tener un catálogo de sustancias permitidas y no permitidas, y que ordene básicamente desde la entrada de la sustancia a México su destino y su utilización adecuada de acuerdo al tipo de sustancia. Eso México no lo construyó para permitir la entrada indiscriminada de cualquier tipo de sustancia para cualquier tipo de producción. Por otro lado, cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, sí, que básicamente obliga a los países a reducir el número de muertes causadas por peligrosos y básicamente por la contaminación. México está miope en esto, ¿no? Porque no tenemos ninguna forma de demostrar que hay millones de muertes en México de daño renal y cáncer que se asocian prácticamente a la exposición ambiental. Se dice que es a la coca, que es al cigarro, a todo lo que ustedes quieran. Y puede que sea así, puede que sea cierto que eso contribuya. Pero es muy probable que también la exposición de las sustancias químicas ambientales que están en el aire, en el agua, en la comida, nos estén generando ese tipo de deterioro. Y claro, el cambio en el concepto de enfermedad, porque hoy en día una enfermedad no es típica, sino es una serie de cosas parecidas a algo. La readecuación del contexto jurídico, evidentemente, dentro de ello entra también poder lograr las metas del SAICOM, que es el sistema de armonización internacional, ¿no? Y básicamente esto es muy importante para poder actuar, para el actuar del sector salud y su coordinación intersectorial con la parte ambiental. Ahora bien, México es miembro de los países de la OPS y como miembros de país estamos obligados a controlar en todos nuestros productos el tipo de sustancias, que ninguna de esas sea nociva para la persona o para el ambiente. Sin embargo, en realidad México no está actuando en ese sentido. Sobre el control de sustancias químicas para la reducción de la carga contaminante en México, es nuevamente esto. Hay que impulsar la creación de una Agencia Nacional de Sustancias Químicas autónoma y autosuficiente. Reorganizar
las operaciones de registro de sustancias químicas para la conciliación de un registro nacional de sustancias, actualmente inexistente. Y pudiéramos como país vincular a la base de datos que se tiene en Europa y en el bloque de Norteamérica, para de alguna suerte homologarnos, para tener un control igualmente estricto. Esto que estoy diciendo sí es ilusorio. ¿Por qué? Porque seguimos amarrados de los tratados comerciales. Sin embargo, estamos pagando con la vida de los mexicanos y con un deterioro ambiental severo el no hacerlo. Entonces, esto es parte de algo que implica la lucha de los investigadores, porque somos quienes generamos la evidencia, encaminar el camino hasta que las cosas se resuelvan, no quedarnos solo en los webinarios, en los papers, en los libros. Por ahí alguien me dijo alguna vez en la academia, ay, es que me dices eso, a mí no me toca. Yo ya dije lo que está mal. ¿Saben que he llegado a la conclusión? Que es precisamente el investigador el que al ver un problema tiene que hacer todo lo que tiene que hacer desde el punto de vista técnico, pero tiene que allanar el camino, también es misión del investigador, hasta las últimas consecuencias, aun cuando tenga que dejar un poquito de lado su quehacer técnico. De otra forma, lo que vemos nosotros como investigadores se queda en eso, en un paper que en México nadie lee. Sí, nos dan nuestros bonos, ¿no? Para poder vivir de forma más decorosa. Pero esto no es el objetivo de la ciencia. El objetivo de la ciencia es vincularse con el humanismo y con el quehacer de un país que México necesita de sus investigadores. Bueno, regresando al punto, básicamente otro aspecto fundamental es realmente la creación de un comité de colaboración y coordinación interinstitucional para establecer esos protocolos de vinculación y que cuando se hable de agua, o sea, transversalizar en realidad la atención a los problemas. Hace algunos años hubo una agenda precisamente donde se hablaba de que había cosas que eran transversales. Pero cuando se trata de la coordinación institucional para la atención de la contaminación, pareciera que esa transversalización no existe. Se necesitan esos protocolos donde todas las instituciones sepan a dónde llegan y qué les sigue a la otra, y que realmente se atiendan integralmente los problemas. ¿Resolver las deficiencias regulatorias? Claro que sí. ¿Para qué? Para establecer los principios de prevención y sustitución de sustancias químicas comercializadas, siguiendo de alguna suerte, no digo que el registro europeo sea la panacea, pero lo que sí es verdad es que tiene una cantidad de información que ya quisiera México tener siquiera un 10%. Y es una base accesible y que México lo único que tiene es que lograr un vínculo político para tener acceso. Unificar la normatividad en materia, claro que sí. Trasladar a la industria la carga de la prueba. Apostar por la transparencia garantizando el libre acceso a la información y básicamente crear una ley definida y clara sobre infracciones y sanciones en materia ambiental, que no existe en realidad. ¿Cuál es el objetivo o el escenario al que podríamos llegar con ello? Aquí tengo una imagen que habla básicamente cuál es la situación en materia de salud, ¿no? Actualmente, el medio natural interactúa con el individuo. La promoción de la salud, el triángulo negro que dice intervenciones tardías, mayor costo, habla del costo equivalente para cada actuar del sector salud, ¿no? Tiene poquito dinero para promocionar la salud, o más bien es el gasto, gasta más en protección específica, gasta más aún en diagnóstico oportuno, mucho más en la curación y en cuidados paliativos muchísimo más. El tema aquí es que como estamos, cada día hay más enfermos y el sector salud va a llegar a un punto en que no pueda seguir sosteniendo la cantidad de enfermos por enfermedades asociadas a ese deterioro ambiental al cual se exponen desde los niños aún en edad de gestación hasta los ancianos y están incrementando la mortalidad de forma increíble. Entonces esto es muy costoso para México. México está subsidiando la contaminación a través de los mexicanos que acaban muertos o en los hospitales. ¿Qué sería lo ideal? Realmente emplear mucho dinero en abastecer de un ambiente limpio para que el triángulo se invierta y realmente tengamos un costo en etapas finales de enfermedades complejas mínimo. Ese, sería el escenario ideal alcanzable
si se establecen estas estrategias que el país no solo puede, sino está en obligación de desarrollar, porque para eso afirma una serie de convenios internacionales y no ha querido incorporar en las instituciones la atención a las mismas. Básicamente eso es lo que quiero compartirles. Tengo toda la historia de cómo es que se construyó el parámetro y cómo es que se logró la integración de al menos el parámetro de toxicidad en esa norma 001. La tengo, es un tema más técnico, pero más bien quería compartirles con ustedes un poco cómo todo lo que hacemos y el por qué no podemos ir a más está determinado por muchos ejes. Y si no los tenemos claro, no sabremos muchas veces cómo tocar cada una de esas puertas hasta poder lograr un avance. Y sí, insisto, creo que esto nos toca a los investigadores, no solos, porque muchas veces, en realidad, en el transcurso de estos años, no he sido yo sola. Queriendo lograr cosas, me he encontrado con otros colegas en otras instituciones que suman fuerzas, que suman apoyos. Y es así como se empiezan a ascender de la investigación institucional a realmente un cambio, una mejora para la ciudadanía y para nuestro país en general. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yolanda, por tan pues, ilustrada presentación. Creo que muchas aportaciones históricas que nos ubican, ¿verdad?, en dónde estamos situados en México con respecto a los problemas de contaminación. Factores que sí podemos ir abordando y tejiendo poco a poco en nuestros proyectos de incidencia. También, pues creo que muy reflexivo, porque sí nos marca pues esta reflexión de como investigadores qué tan comprometidos estamos con la situación de nuestro país y que pues necesariamente todo, si queremos lograr algo trascendental, implica políticas, ¿verdad? Yes. Algo que no nos gusta mucho, pero tenemos que abordarlo. Bueno, por cuestiones de tiempo, hay dos preguntas aquí. Si alguien más desea hacer una, puede despegar su micrófono. Pero aquí nos están preguntando en qué se basan para el aumento o disminución de los límites permisibles de contaminantes en aguas nacionales. A ver, si me escuchan. Como te comentaba, básicamente muchos de estos límites en su momento son límites heredados de la información internacional, quienes hicieron su tarea de establecer los criterios con base en la evidencia biológica, ¿no? México los hereda. Ese es un tema y es un problema porque no necesariamente las especies mexicanas tienen la misma sensibilidad que las especies de los países del norte, donde parte precisamente de estas políticas y de estos instrumentos que mostré incluyen que los países tienen que desarrollar sus propios niveles criterios, o sea, hacer sus propios experimentos para ajustar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un pez de agua templada o arrecifal que los peces de agua fría en relación a su sensibilidad con el cambio de ciertos parámetros. En eso se basa. México ha heredado y puesto. ¿De qué se trata ahora? O sea, lo que hemos hecho con la modificación de la 001, pues yo puedo decir que la verdad, yo hice un cambio. No es que me lo atribuya, pero mi incidencia, incidir ahí, traer una herramienta más biológica que además tiene una aplicación jurídica. La toxicología, desde su origen, ha sido una herramienta de aplicación jurídica, de planeación, que ayuda al Estado a mejorar. Siempre ha sido esa herramienta. Es lo principal de la toxicología. Que puedas publicar, eso sí, pero es una herramienta tan buena que te sirve para todo, si la sabes manejar. Así es como se establecen. Y ustedes digamos, como académicos, como estudiantes o como personas que en verdad quieren los cambios, lo único que tienen que tener presente, si es que quieren llegar a ello, es que quieren llegar a ello. ¿Por qué? Porque la investigación tiene que alinearse a criterios de calidad analítica, de calidad de controles. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner una norma, un parámetro o un algo que no demuestre que es infalible, porque de fallar, esto implica sanciones para el que genera
al que contamina o al que hace una cuestión inadecuada. Entonces tiene que uno estar seguro que el dato es, que no bandea, que es estable, que es conciso, que es confiable en todos los sentidos. Así es como se establece. Finalmente, ¿cuál sería el abordaje a corto hasta largo plazo para toda la situación de la contaminación en agua del estado de Jalisco? Bueno, precisamente la doctora Gaby Domínguez, que ya la mencioné, ella, al igual que yo, en un trabajo en la misma zona del río Santiago, comenzó con esta evidencia del problema ambiental. ¿Cuál sería el abordaje? Evidentemente es darle voz a la sociedad. Esta voz que nos arrebató la estructura del país, esa es la voz que se tiene ahora que hacer escuchar. Pero no puede ser una voz basada en el yo creo, yo que, y a mí me parece que la sociedad tiene que aprender también a que no debe ser cuestión de percepción el problema, que se necesita la evidencia sólida y concreta y además irrefutable ante la autoridad para que entonces se pueda avanzar en una atención. Eso que hacían en Europa, o lo que hicieron y gracias a lo cual nos echaron su porquería de industria a México, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar. La sociedad mexicana ha estado realmente con los ojos tapados en relación al qué hacer porque no hay una herramienta clara. Como les decía, la industria cumple, pues sí cumple, pero por una norma que claro que la va a cumplir hasta quien cualquiera, ¿no? Entonces, ojalá y no cumpliera, porque entonces tendríamos los elementos jurídicos en la mano para exigir. Entonces, por otro lado, esta nueva norma, le digo, no es la panacea la nueva 001, pero luchar por la integración de parámetros así de útiles que develen la realidad, empieza a abrirse la posibilidad de que la sociedad tenga herramientas para denunciar y demandar. Es la fuerza de las organizaciones estados ambientales en la voz de un muy querido amigo, Andrés Barreda, quien puede llegar a hacer la diferencia. En suma, al esfuerzo de los investigadores, quienes tienen que crear la evidencia. Una evidencia que tiene que ser contundente y hay que saberla utilizar. Yo creo que, y por otro lado, también los investigadores tenemos que exigir dar una estructura al país. Mencioné una serie de líneas estratégicas que el país tiene que empezar a escuchar. ¿Y qué estamos haciendo desde CONACYT? Pues eso, ¿no? Promover esta información en organizaciones sociales, a través de las reuniones con directivos, pues incidir en temas que de pronto pareciera que conocen muy poco porque son nuevos, porque no tienen esta visión de la historia, ¿no? Y por otro lado, hacer publicaciones no para la revista europea, sino publicaciones que estén accesibles a la sociedad, que se entere a través de palabras sencillas de lo que está pasando y lo que pueden exigir. Y hacer foros, o sea, se tiene que difundir a través de todas las estrategias de la oportunidad que tiene el mexicano de luchar por un cambio en su contexto. Yo creo que esa es la opción. Y la están haciendo muy bien en Jalisco. No tengo la menor duda. Muchísimas gracias, doctora Yolanda, todo su apoyo en este espacio. Y pues bueno, a todo el público que ha tenido el interés de apoyarnos también con su audiencia. Los seguimos invitando a que presencien este ciclo de conferencias en el 47 aniversario de nuestra institución. Bueno, pues nada más me despido y la verdad gracias. les agradezco mucho y no sé quiénes de ustedes estuvieron cuando me metí de pronto en la anterior. Una disculpa, realmente estaba despistada con la liga de espacios y en verdad espero que hayan entendido un poco mi presentación y que hayan logrado enojarlos un poco, comprometerlos un poco para entender que los mexicanos somos la fuerza de transformación, no el gobierno. Gracias. Muchas gracias, doctora Yolanda. Doctor Octavio, muchas gracias por el apoyo y gracias a todas y todos los que estuvieron conectados durante todo el día de este ciclo de conferencias. A las personas que estuvieron en esta liga y no pudieron ver las conferencias de la liga de la subsede Zapopan y subsede Noreste, en el transcurso de la semana vamos a estar publicando en nuestro canal de YouTube las conferencias para que puedan verlas.
Muchas gracias a todos por su asistencia y un gran saludo. Hasta luego, gracias.